pero vamos a poner esto en la mano de Dios como debe de ser, para que Él sea el que nos hable el día de hoy, ¿sí? Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta tarde estamos muy agradecidos, Padre. Estamos también maravillados de su Santo Espíritu que haya descendido de lo alto desde allá, desde su trono de gloria. Y siendo nosotros tan poquitos y tan pequeños, usted haya decidido venir a pasarse este domingo aquí con nosotros, Padre. Estamos tan agradecidos que usted nos haya dedicado con su exquisita presencia durante la oración, durante la alabanza y la adoración. Estamos sorprendidos gratamente, mi Dios, y aprovechando, Padre Santo, que usted está aquí entre nosotros, queremos suplicarle que su Santo Espíritu tome el control de esta predicación y de esta palabra, de mi corazón y de mi boca, y que sea usted hablándonos hoy con su Espíritu a cada uno de nosotros, Señor, porque usted es el único que tiene el amor y que tiene el poder para poder poner en nuestro espíritu lo que cada uno de nosotros necesitamos de parte suya por su palabra. Le pedimos, mi Dios, que la palabra que sea predicada hoy dé fruto a 100 por 1, como usted lo ha deseado y lo ha establecido, para que nosotros, así siendo hacedores de ella, podamos disfrutar de esa hermosa herencia en Cristo y de los frutos gloriosos que dan en la obediencia a su palabra. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús por su palabra. Amén. Amén. Muy bien. Dios quiere que hablemos hoy, hermanos, de Ministerios Jezreel. ¿Sí sabes quién es Ministerios Jezreel? Nuestra iglesia. Creo que te has preguntado por qué no le puso ministerios solos en singular y Jezreel solo, sino Ministerios Jezreel. Pues tiene un propósito, obviamente. Ahora, ¿por qué le puso Jezreel Dios a nuestra congregación? Pues también tiene un propósito. Dice Romanos 8, 28, 29 que todas las cosas que acontecen en el reino de los cielos, en los hijos de Dios, siempre son para bendición y para bien, porque Él nos ama, para según el propósito por el cual hemos sido nosotros llamados a una vocación que tenemos cada uno en lo particular. Y conforme a ese llamamiento santo y llamado, Dios ha puesto un equipo muy completo, lleno de dones y de ministerios en cada uno de nosotros, estableciéndonos en un ministerio completo, en una doctrina, en un pueblo, en una congregación, porque así lo ha establecido Él, para que crezcamos. Por eso Efesios 4:11 dice que Él puso 5 ministerios al frente, sabemos, los apóstoles, los pastores, los profetas, evangelistas, maestros, para la edificación, para que todos podamos cumplir con la obra del ministerio al que fuimos llamados. En pocas palabras, tenemos un ministerio, tenemos un llamado, y tenemos que cumplir ese llamado individualmente como también congregacionalmente, y todo esto ya lo sabemos. Pero bueno, Jezreel significa, la palabra es bíblica. Hay un valle de Jezreel ahí en el mapa de Israel. Es el valle que va a ser de Armagedón, de Megiddo. O sea, el valle de Jezreel del Antiguo Testamento existe ahorita y se llama igual. Y es el territorio donde la nación de Israel tiene la mayor prosperidad económica, obviamente de alimentos y de todo fruto de esa nación. Es decir, el vino, el trigo y todo lo mejor de Israel sale del valle de Jezreel. Es un valle extensísimo donde se aprovecha para excelentes y los mejores frutos del pueblo judío. ¿Ya vieron por qué Dios nos puso Jezreel? Bueno, esa es una de las porqués. Ahí es donde se han dado las batallas más grandes y poderosas en el Antiguo Testamento, para juicio de Dios contra su pueblo y para juicio de Dios contra los enemigos de su pueblo. ¡Wow! O sea, Jezreel es un lugar y es un medio donde Dios ha usado un territorio para poner juicio en su pueblo, para castigar a su pueblo, pero también para castigar al enemigo, destruir al enemigo. O sea, es un lugar de bendición, es un lugar de juicio, es un lugar de bendición. Entonces, cuando Dios nos pone Ministerios Jezreel, le revela a la hermana Nancy, en su momento, nuestra pastora principal, Zacarías capítulo 8, versículo 2 y 3. ¿Se acuerdan de eso? Que el remanente del pueblo que Él escoge, ese remanente, Él le daría al cielo que le diera la lluvia para que el fruto de la tierra lo recibiéramos nosotros. Pero el remanente del pueblo. Y pero que dice que teníamos que esforzar nuestras manos. Había mucho que pelear para conseguir que el diablo no nos quitara esa bendición. Lo sabemos. Bueno, sea no hablar de lo mismo, de lo que Zacarías nos habló y de lo que esa palabra profética es para nosotros. Vamos a empezarlo a leer y luego ya vamos
desglosando toda la enseñanza. Capítulo 1, versículo 1, en el nombre de Jesús. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová, Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Fíjense, aquí hay sabiduría. Porque de aquí en poco ya castigaría la casa de Jehú por la causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Está usando el mismo territorio, con el nombre del hijo. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo, ponle por nombre Lo-Ruama, que significa la no compadecida, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que la quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia. Y lo salvaré por Jehová su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni con jinete. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió Dios un hijo, y Dios le puso por nombre Lo-Ammi, no mi pueblo significa, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo ya no seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se pueda medir ni contar, y en el lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, será dicho, sois hijos del Dios viviente, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Ahí nos quedamos. Dice Dios que pronto viene la explosión de ministerios Jezreel. Dice Dios que ese día va a ser grande. Y obviamente la obra que Jesucristo nuestro Señor va a hacer ese día, y a partir de ese día, es algo que nos ha dicho en profecías a nosotros varias veces, que nos vamos a sorprender, asustar, porque no vamos a poder concebir tanta gloria. Así lo he dicho. Que nosotros mismos, aún y que lo esperamos, aún y que nos estamos preparando por su misericordia y su poder, nos va a sorprender. No vamos a creerlo, no vamos a concebirlo rápidamente, no vamos a digerirlo. Vamos, nuestra naturaleza la va a sobrepasar la gloria de Dios. Aún y que tengamos su presencia, va a ser mucho. Gloria a Dios. Entonces va a ser un día glorioso. Pero dice que este es el resultado de este ministerio, hermanos, que tú y yo tenemos que entender hoy. ¿Por qué es tanto el esfuerzo que tenemos que tener? ¿Por qué es tanto lo que Dios insiste en nuestra santidad? ¿Por qué es lo que Dios insiste que ya huyamos de este mundo y de todas las distracciones de este mundo y de todas las pérdidas de tiempos que estamos? Porque nosotros somos parte de esos ministerios. Somos ministerios para que Dios usa en el tiempo del fin, para gloria de su pueblo, para ayuda de su pueblo, para bendición de su pueblo, en los 5 continentes, como Él lo ha dicho. Ahora bien, dice aquí que un santo profeta de Dios tuvo que vivir físicamente, naturalmente, lo que espiritualmente Dios estaba viviendo con su pueblo. Tenía un pueblo idólatra, tenía un pueblo desobediente, tenía un pueblo que por más amor y bendición que Dios le daba, el pueblo le regresaba nada más promesas con la boca, bendiciones con la boca, amor con la boca, pero sus hechos eran muy lejos de eso. Sus actos quedaban muy lejos. Y no solo buscar otros dioses, sino cómo se llevaban con sus prójimos, cómo su vida no manifestaba la luz de Dios, la gloria de Dios, los estatutos de Dios no eran puestos por obras. De hecho, lo dice en el capítulo 4 en este mismo libro, que no tenían el conocimiento pleno porque no leían la Biblia disciplinadamente. No escudriñaban la palabra de Dios todos los días con amor, con pasión, con fervor, como que esa era la historia de toda su vida que deberían de oír todos los días, escudriñar todos los días, entenderla, concebirla, imaginarla, hacer una película todos los días de cada historia. No hacía eso el pueblo. Se conformaban de que tenían un Dios grande que los ayudaba siempre y los bendecía siempre, porque era el pueblo elegido, era el pueblo de la gracia, era el pueblo de la salvación, era el pueblo de Jehová. Entonces Dios tenía un compromiso que si puso su nombre en el pueblo, pues Él que lo defienda y Él que lo ayude. Si no, ¿para qué le ponía nombre? Pero no, Dios dice en la Biblia que no hace cohecho con nadie.
y que nadie puede hacer que, y lo vemos en sus grandes siervos, en David y en cada uno de sus grandes siervos que pecaron contra él, sufrieron la consecuencia de su pecado. David hasta destruyó casi toda la familia, el enemigo, por haber hecho lo que hizo contra Dios. Se mataron varios hijos, violaron una hija, su propio hijo tomó sus concubinas públicamente, lo exhibió. Esa es una deshonra enorme para los judíos. Todas las cosas que pasaron fue por su pecado, y él no hizo cohecho. Lo único que hizo fue posponerle la vida, perdonarle la vida, y que se cumpliera su llamado. Fue lo que hizo, pero pagó la consecuencia. Y así es con todos los grandes siervos. Dios no hace cohecho con nadie porque Él es santo y puro. Él nunca, porque si no dejaría de ser Dios, y Él nunca va a dejar de serlo. Primero dejaremos de ser nosotros que Él, obviamente, y todo el pueblo completo, porque Él levantaría en un instante otro completo. Él es Dios. Aquí lo que quiero resaltar, hermanos, Jezreel nace de una necesidad de Dios, una necesidad de su corazón triste, su corazón llorando, su corazón en angustia y en dolor allá en el cielo, y decía: mi pueblo se desvió, mi pueblo, tengo años hablándoles con mis profetas y no me hacen caso, mi pueblo está en apostasía, en idolatría, en rebeldía, mi pueblo ya lo azoté, mi pueblo ya le mandé enemigos, ya le mandé plagas, y sigue diciendo: no me dolió y qué, no me dolió y qué. Claro que no le decían así, volvían a hacer lo mismo, aún y después de lo que Dios les hacía. Y Dios en su dolor, allá en el cielo, le dice a uno de sus profetas, o sea, búscate una mujer fornicaria, de esas que se venden por dinero, de esas que se venden por cualquier cosa y entregan su cuerpo. Búscate una, y la vas a tomar por mujer, y tú vas a ser ejemplo de lo que yo estoy viviendo con mi pueblo, y te van a ver como profeta mío, pero tú lo vas a tener que vivir, porque yo quiero que ellos vean lo que yo estoy viviendo desde el cielo con mi pueblo infiel. Estoy con una mujer fornicaria como pueblo, una mujer pecadora, cuando le he dicho que es santa porque soy santo. Tú vívelo, y que ellos vean cómo tomaste el hombre más santo ahorita del pueblo, que ellos puedan ver, todo mi pueblo y los santos ahí que se creen sacerdotes y todos, puedan ver cómo tomaste una mujer de la calle. Había un propósito en la obra, y el varón de Dios ya lo debió. Dice que tomó a ella, hija de Diblaim, y dice que tuvo un bebé, ¿verdad? ¿Y cómo le puso al niño? Jezreel. Okay. El territorio de Jezreel ya existía, el valle de Jezreel ya existía, pero Dios quiere ponerle Jezreel a un niño que viene siendo figura para nosotros como iglesia de ese juicio que Dios trae a la tierra, y que Él levanta de esa unidad de Dios con una mujer fornicaria a uno que se llamará Jezreel, donde hará vengar toda la sangre que se ha derramado en su pueblo. O sea, todas las injusticias que el pueblo de Israel estaba cometiendo contra Dios, entre ellos mismos, contra ellos mismos y contra Dios, Dios ponía como figura a este varoncito denominado Jezreel, y porque lo dice ahí mismo en los textos más adelante, porque los confrontaría en el mismo valle para tomarlos ahí y hacer juicio ahí. Amén. Amén. Y dice la Biblia en 1 Samuel, hermanos, que cuando los filisteos se levantaron contra el rey Saúl y su hijo Jonathan y el otro hijo de Saúl, se fueron allí a la fuente de Afec, se fueron al valle de Jezreel, y en el monte de Gilboa, a orillas del valle de Jezreel, ahí los destruyó Dios. ¿Se acuerdan que mataron a Jonathan y mataron a Saúl? Sí. Fue en el valle de Jezreel. Entonces se cumplía lo que los profetas hablaban, aunque sabíamos bien que había pasado eso, pero la historia viene desde Jueces, antes de que empezara el reinado, y ahorita veremos a detalle. El principio de esta palabra, hermanos, es que tú y yo entendamos hoy que tenemos un llamado como ministerio Jezreel muy importante de parte de Dios, y que Dios, para que nos quiera seguir hablando de esto, es porque nos está alentando a la fe, ¿sí? Pero nos está diciendo que no estamos a la medida que deberíamos estar.
no es cualquier ministerio. Ustedes han ido a varias iglesias, algunos de aquí, otros empezaron aquí, pero algunos venimos de varias iglesias. Bueno, yo vengo de otra nada más, de Castillo del Rey. ¿Ustedes tienen alguna otra iglesia? Bueno, ¿qué sucede en las iglesias, hermanos? Siempre se salvan, o sea, siempre hay fruto, siempre hay fruto, siempre hay nuevas ovejas, irán algunas, llegan otras, llegan, o sea, siempre hay salvación, ¿o no? Porque Dios es un Dios de vivos, porque Dios es un Dios de salvación, porque Dios es un Dios de poder. Y donde se predica ese Dios altísimo, donde está presente, siempre hay fruto de vida. No nada más en los que se están congregando y que Dios está dando crecimiento, sino en todos los invitados que traen las familias, y en todos aquellos que interceden el mismo pueblo, y todos aquellos que Dios quiere agregar. Aquí no sucede eso, y tenemos 15 años. Aquí hay uno cada 5 años. Pero también en eso tiene un propósito Dios, porque está preparando una base importante de ministerios que Jezreel. Ahí está que Jezreel está, Dios siembra y Dios esparce, significa la. O sea, Él va a sembrar y lo va a derramar en los 5 continentes la gloria a través de este ministerio. Pero estamos a la medida preparándonos para ese llamado. Tenemos esa medida que Él nos está exigiendo. Estamos entrando ya en esa dimensión mayor espiritual. Estamos siendo ya más sensibles a la voz de Dios. Estamos escuchando ya claramente en el trabajo, en la casa, lo que Él quiere, como Él lo quiere. O todavía tenemos que hablarle a los pastores y decirles, ¿qué será lo que querrá Dios? O sea, ¿cuándo seremos un ministerio sometidos al ministerio principal? Sí, el orden de Dios, pero oyendo nosotros mismos a Dios para hacer ayuda al ministerio principal. Y no carga al ministerio principal solamente. Y no lo digo de una forma como que no sea una bendición estar intercediendo unos por otros. Lo digo en el sentido de que no crecemos, solo somos carga y no ayuda. En eso lo digo. Y cada uno de estos tenemos que meditarlo nosotros mismos delante de Dios para que Él nos revele nuestra real condición. ¿Cómo vamos realmente? Porque el llamado es grande, hermanos. Miren, continuando, dice que en el Valle de Jezreel va a ejecutar todo, dice el capítulo 2, versículo 1. Decid a vuestros hermanos a mí y a vuestra hermana Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, aquí que yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará su camino, y seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, que le multiplicaba la plata, el oro que le ofrecían a Baal. Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, su reposo, sus festividades. Haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y la reduciré a un matorral y la comerán las bestias del campo. El 14. Pero aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. 19. Y la desposaré conmigo para siempre, conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, porque conocerás a Jehová. 22. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y yo le responderé. Y ellos responderán ¿a quién? A Jezreel. Zacarías 8, 12 y 13. El vino, el aceite y la tierra van a responder los frutos, las bendiciones. Pero la bendición que nomás nos interesa es la espiritual, que económica o financiera, es la espiritual, que viene siendo el propósito de Dios por levantar a Jezreel, de poner ministerios Jezreel, que es ir a las naciones, y esta esposa de Dios,
que Dios tiene ahorita juicios contra ella y que Dios está castigándola por todas partes, que se hizo apóstata y que tienen doctrinas light por todos lados. Dios va a llevar ministerios de aquí a enseñar la sana doctrina, a establecer la sana doctrina y a corregir lo deficiente. Amén. A través de Jesús. Ese es nuestro llamado. Sanar la iglesia hacia adentro. Traer gente nueva a la iglesia, sí. Pero la que ya está confiada ahí en los matorrales, como dice la palabra, en lugar de las vides llenas de fruto, dándole gracias a las compañías donde trabajan. Yo no digo que no, sí, pero no en lugar de Dios, pensando que son las habilidades que ellos tienen lo que les da las riquezas y las bendiciones, pensando que son muy vivos para poner negocios, pensando que son muy inteligentes para tener trabajos, muchos en el pueblo, diciéndole gracias a Dios porque por ti lo tengo, pero no lo pelan, y ahí en el trabajo se creen la última coca del desierto, y en su manera de ser con los demás lo demuestran, no lo dicen, se creen importantes, y lo son, si supieran que son embajadores de Cristo realmente, pero sería humildad, no de la manera que nos expresan. Esa iglesia que se ha desviado de la verdad, dice Dios que como quiera va a haber fruto, a pesar de que la va a castigar mucho. Dice que la va a llevar al desierto y va a hablar con ella y va a usar un ministerio que se llama Israel. Este profeta es Oseas, y esa profecía viene en el estudio que Dios me reveló a mí de este ministerio. Esta calle se llama Abedul y esta calle se llama Evan, y aquí está el 809. Por el salmo, por un salmo viene porque es testimonio, pero por Abedul y Ébanos viene, por eso el Ébano que está enfrente en forma de victoria una vez, es por Dios, es para el testimonio de lo que Dios va a hacer aquí en mi pueblo. Pero a este Ébano que no lo quitó como frente de nuestra iglesia, quitaron todo menos eso. Estaba lleno de Ébanos, pues se llama Ébano esta calle, cuando construyeron esta colonia, y se llama Los Fresnos, porque los fresnos son los únicos árboles que tú los ves, millones y millones de árboles donde hay fresnos, hay miles y miles, todos son igualitos, son como ejércitos, formados todos en hilera, donde hay lugares de fresnos. Las plazas colocan a como quieren, pero hay lugares donde crece el fresno y son ejércitos. Es decir, los soldados israelitas todos se alinean igual, se forman igual y se someten a Dios igual. No hay uno mayor que otro. Independientemente de sus llamados, que unos tengan más ministerios o menos, no los demás. Todos formados para la gloria de Dios como soldados, dando sombra a la gente. Por eso los fresnos, por esos cuatro, que son los cuatro evangelios, el cuarto sector aquí. Por eso los fresnos, hermanos, los fresnos, es el árbol que de inicio y de prioridad usan las plazas públicas, los gobiernos para plantar, porque dan sombra, porque los pueden manejar muy fácil, son muy dóciles, pero son humildes, los pueden manejar muy fácil y crecen muy bien, ¿sabes? Los fresnos grandes. Y dan sombra, la gente va y se cobija la sombra, las aves se cobijan en esa sombra. Figura de Dios, figura de la bendición de Dios. Eso se trata de este ministerio, que seamos sombra, que seamos ayuda idónea para la esposa de Dios pueblo. Y por eso se llama cuarto sector, que son los cuatro evangelios y que son los cuatro puntos donde Dios da su salvación a toda la tierra a través de los cuatro extremos de la cruz, como los cuatro cuernos del altar del evangelio. Pero aquí, hermanos, Ébanos es un árbol que es inmensamente, mide hasta, no me acuerdo cuántos metros, no recuerdo, mucha información no la tengo ahorita fresca en el estudio, pero en el estudio se da detalle cada cosa que Dios reveló. Y el ébano es un árbol que de los más grandes llegan a, pues nos podemos nosotros ahorita agarrar de la mano y no le damos toda la vuelta, de que el tronco es gruesísimo. Ahora, un ébano, de la raíz que tiene y del poder que tiene ya sembrado en la tierra, tú puedes llegar con un camión Torton y el camión se deshace y el árbol ahí se queda. No lo arrancas con un golpe. Primero destruyes cualquier carrito de los de ahorita nuevos, ahí se quedan mal. O lo tumban, no lo tumban. Bueno, y el ébano, esa madera tan pesada y tan gruesa, ¿qué creen que tiene la habilidad? De flotar. Que bueno, se va a sumergir, no flota, se sabe andar en los ríos de agua viva de Dios, sabe navegar en los ríos de Dios, no se pierde. Y Abedul, hermanos,
es un árbol delgadito, bueno, son delgaditos, que tiene plateado, es plateado, toda la corteza es plata. ¿Los has visto los abedules? Plata. Entonces, bueno, en Europa tú te metes a Google y le pones imágenes, buscas imágenes y luego le pones abedules y te van a salir millones de fotos. Bueno, sí, van a salir fotos y te salen carreteras de Europa, te metes a la página y te dicen en inglés, y te dicen cómo las usan en lugares donde no hay luz eléctrica, esos árboles abedules. Donde no hay luz, usan abedules. ¿Por qué? Porque en la noche se aluza el camino con ellos por la plata de su corteza. Parece que vas con fluorescentes y entre luces en el camino, para que no choques, para que no. Llevas lámparas ahí naturales. ¿No sabías eso? ¿No sabes tantas cosas que no acabamos la plaza de enfrente de la colonia? ¿Por qué la hermana vive en del mezquite? ¿Por qué el número de su casa? La hermana Astoria, la hermana Lupita, ¿por qué es Dávila? Todo. Pero bueno, ya será en su tiempo, ¿no? Que se den esas enseñanzas o ese estudio. Lo que quiero resaltar hoy, hermanos, es que Dios quiere que tú y yo entendamos de la magnitud de la responsabilidad de nuestro llamado. Que entendamos que no es una iglesia común, que es una iglesia con una tarea mayor, por lo cual tiene que ser santa, tiene que ser llena de humildad, llena del poder de Dios, para poder cumplir las demandas del llamado en la medida que ya Dios lo estableció. Y si nos tiene aquí es porque nosotros somos los encargados, elegidos por Él, y que entonces sí podemos cumplir ese llamado, sí podemos llegar a esa medida. Entonces tenemos que avanzar en nuestra disciplina. Si no estamos haciendo las 3 horas de oración diarias, tenemos que alcanzarlo. Tenemos que avanzar en esas preguntas que hacemos de repente. Oiga, y si oro 2 horas, ya nomás oro una. O sea, si leo, perdón. Porque llega un momento en que ya no tienes que pedirle a nadie. Estar con Dios es una prioridad de tu vida, es una necesidad de tu vida. Eso y más, es tu vida. Y ya no, tengo que hacerlo. Y luego ya no voy a aprender chavo el 8. No, ya no hay pleito con la carne, nada. Si no es una necesidad estar ahí. Siempre va a haber guerra y siempre va a haber distracciones para todos. Pero el va a ganar machito. El otro se va a mover para que no estemos con él, o para que nos descuidemos, para que no escuchemos la voz. Pero nosotros tenemos que por eso pelear y esforzar nuestras manos, como dice Zacarías. O sea, si no hemos llegado todavía a la excelencia de leer la palabra como se requiere, tenemos que hacerlo. Porque tampoco de nada sirve leerla y no entenderla o no ponerla por obra. Ser oidores tampoco de nada nos sirve. Tenemos que ponerla por obra. Pero a través de esta palabra sí Dios nos da entendimiento, conocimiento y crecimiento espiritual. Pero tenemos que ponerla por obra, no nada más ser conocedores y no hacedores. O sea, y para eso se requiere una buena comunión con Dios, porque entonces Él pone el querer como hacer, y Él pone su gracia, y Él pone su espíritu, y Él pone su unción y su poder para que entonces sí funcione. Sí, nos va a abrir obviamente mejores escenarios en nuestro trabajo, en nuestra casa. O sea, nos va a dar el camino recto para que andemos en libertad, mejor, sin tantas consecuencias por nuestro pecado, dolor y sufrimiento. Innecesario, no estoy hablando de pruebas, innecesario. Va a ser una mejor vida en Cristo. Va a ser más deleitosa. Aún en medio de batallas va a ser deleitosa, como debe de ser. Pero que dejemos de ser indiferentes incluso al dolor. Hay gente que se acostumbra a sufrir. ¿Sí hemos oído eso? Hay gente que se acostumbra a sufrir. Escuchamos que hay gente que está atada a un dolor y todavía pasan 10 años y oyen de una persona y todavía se le retuerce el hígado. O oyen de alguna persona y todavía lloran. O sea, no han podido ser libres. Y lamentablemente sucede hasta con los cristianos. Lamentablemente. Una vez me acuerdo cuando yo bebé, yo decía, bueno, si Dios dice, si el Hijo los libertad, le dice Juan, seréis verdaderamente libres. Y yo decía, ¿y cómo pudiera yo ilustrar o imaginarme cómo ser verdaderamente libres? Entonces yo me imagino que el día que Dios nos salva, nos quitó como cables por todos lados, en los tobillos, en las manos, en la cabeza, en el cuello. Por todos lados estábamos amarrados por el diablo. De una cosa idiota, estábamos bien atados. No sabíamos. Pensábamos que éramos así o que sufríamos así o que es parte de la vida. Y no estamos oyendo ahí en la radio, mira, medita y pon música y musicoterapia para que te... Ahí estábamos viendo a ver qué consejos seguíamos, ¿verdad?
Y seguíamos igual sufriendo hasta que Cristo nos alcanzó. Entonces Cristo nos limpia con su sangre y nos libera y nos dice, anda, hijo, ahora ven, sígueme. No es suficiente, sígueme. Ay, es que caminas bien rápido, Señor. Caminas bien rápido. Y empezamos a buscar excusas en el caminar. Y bien que nada, pum, de repente se nos ató una mano otra vez. Y luego se nos ató un pie. ¿No? Ahí, pues así como te alcanzo. Y le echamos culpa hasta de lo que nos pasa, ¿verdad? Pero no avanzamos correctamente. Y luego el domingo venimos y nos vuelve a desatar la mano y el pie en su misericordia y amor. Y dice, ya te limpié otra vez. Por favor, sígueme. Ya, pártate de aquello que te está atando. Ya, deja las cosas que sabes. Ni te voy a permitir disfrutarlas. Ni te voy a permitir que andes en ellas en toda la libertad que tú quisieras. Porque te tengo en mi mano y tengo propósito. Si yo te quisiera desechar, ya te hubiera dejado con el diablo te matara. No, querido, te tengo aquí. Ni disfrutas el pecado, ni disfrutas mi gloria. Ya decídete. ¿Verdad? Entonces, es tiempo. Si sabemos que fuimos escogidos para ser ángeles en el cielo, entonces como que ¿para qué nos resistimos a tanta gloria? Para ser humanos medios contentos y medios tristes, ¿para qué? Entonces no hay gloria. Mejor vamos a tratar de que nuestra mente sea la de Cristo y solo se puede en oración, en ayunos, en lectura, o sea, dedicarnos a las herramientas de Él para llenarnos de Él, para que realmente no sea difícil lo que pensamos que es difícil, o que el enemigo o nuestra carne nos quiere convencer de que es difícil, porque es fácil si nos rendimos. Y en ese sentido, hermanos, nosotros debemos ya rendirnos ante Él, para que entonces la vida plena y la herencia en Cristo sea manifiesta en nosotros y en los que nos rodean. Una prueba somos nosotros mismos para saber cómo vamos, obviamente. Pero si nosotros somos enviados para ayudar a la iglesia a que sean desatadas todas las ataduras que se han hecho, porque Dios lo quiere hacer, porque quiere usar nuestras vidas para eso, para esa administración de la gloria de Dios en ellos, de la ayuda de Dios para ellos, en todos lados. ¿Cuál prueba más eficaz y eficiente lo ves tú si no te quieres poner tú como modelo? Tu familia. Si la familia que está a mi alrededor está igual de atada que al principio, yo lo estoy haciendo. Y ahorita vemos testimonios de que sí están haciendo algo, Rolando y Nayeli. Están haciendo algo. O sea, yo necesito. Hay personas en Cristo que dicen, no es posible que yo esté ayunando, que yo esté orando y que no vea algo diferente. Mas sin embargo, conociendo al Dios Altísimo, diciendo que Él es tan bueno, tiene propósito. Si yo estoy haciendo lo que Dios dice y mi espíritu y mi conciencia me dan testimonio por el Espíritu Santo, como lo dice el apóstol Pablo, mi conciencia en el Espíritu Santo me dice que yo estoy tranquilo, estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces no tengo por qué yo estar meditando que estoy haciendo mal. Yo estoy bien, estoy ayunando, estoy orando, estoy leyendo, me estoy consagrando, me estoy retirando de lo malo. Y no se dan las bendiciones en mi familia, tiene que haber un propósito de Dios. Entonces yo digo, bueno, me voy a meter una semana en oración todas las noches, que me duerma a 3 de la mañana, y sé que Dios en su misericordia, porque dice que si clamo a Él, Jeremías 33:3, Él me va hablando junto. Yo le voy a decir, hijo, tengo un plan, mira, tu hermano lo voy a convertir en 5 años, mamá del mundo, porque es necesario para los tiempos que tengo para ellos, para el movimiento donde los voy a meter, para los que nos va a pastorear. Ahorita no pudieras tú manejar esto con que te tengo aquí. O sea, tienes que entender qué Dios está haciendo, porque si no, es porque no estamos escuchando, ¿no? Ahora, nosotros tenemos la enorme bendición de ser un ministerio, como lo deben de ser todos los ministerios, de poder escuchar la voz viva de Dios en nuestro espíritu. Porque lo dice ahí que sus ovejas oímos su voz, no nada, ¿no? El Espíritu nos guía, nos dice su palabra. Pero hay congregaciones completas que son unos excelentes exégetas, son unos excelentes expositores de la palabra de Dios, que traen la Biblia y se la conocen de memoria desde Génesis a Apocalipsis, y la defienden y se ponen a condenar al pueblo que no entienden ellos con poderes y movimientos del Espíritu. Se ponen a hablar mal porque ellos no viven eso. De nada les sirvió entonces tanta letra y tanto conocimiento.
porque no nada más es la letra, es el mover del Espíritu y el poder de la palabra. Y ellos se limitan al poder de la palabra y les falta el rendirse al Espíritu de Dios, en la medida que debieran, para también entender lo que Dios está haciendo en su congregación. Pero nosotros somos tan afortunados que no somos de esas congregaciones que todo el día estamos leyendo la Biblia todo el día y que estamos leyendo 50 libros al mes de autores diferentes de Calvino y de Lutero y de los reformadores y yo no digo que no sea bueno, es bueno si lo haces en orden, conforme el Espíritu te guíe o según el propósito de tu llamado. Pero ¿para qué te llenas de tanta historia y de tanta letra si ni siquiera has podido dejar, por ejemplo, de mentir o de engañar o de desobedecer a los padres? Pues ¿para qué ando buscando libros cómo ser perfecto si todavía no llevo paso en lo más esencial? Desde ahí ya sé que yo necesito a Dios y convertirme realmente, que andar conociendo toda la historia de todo el mundo cristiano anterior, que lo único que puede hacer es confundirme y de alguna manera hacerme juicioso con tanta letra. Quiero escuchar a Dios realmente. Entonces para ellos escuchar a Dios es leer su palabra, y en parte sí es cierto, pero nosotros tenemos el privilegio que lo podemos oír aún y que no estemos leyendo la palabra, ¿o no? Y tenemos que aprovecharlo. Dicen que al que mucho se le da, ¿qué? Mucho se le va a demandar. Y entonces somos un ministerio muy agraciado, muy honrado, porque Dios ha sido fiel desde que abrió este ministerio. Obviamente en sus primeros años tuvo que sufrir mucho la hermana Nancy, todo lo que todavía sufre de vez en cuando lo hace, pero ella tiene un corazón de acero, un corazón fuerte de Dios, para poder soportar todo tipo de batallas, y eso no la derriba. Mas sin embargo, yo vi unos años de ella en ese terrible dolor. Se la consumía los pueblos criticando la terrible. ¿Me acuerdo de aquí? Era como las arañas que se le suben, los hijos de las arañas se la comían, se la comían. Yo la veía, yo venía aquí con ojeras siempre, venía. De tanto que lloraba a la madrugada a Dios, de cómo lo estaban murmurando toda la congregación, de cómo la misma congregación hablaba mal de ella allá afuera, de cómo entre la congregación la juzgaba. Y eso fue en varios pueblos que llegaron aquí. Pero gracias a eso, Dios usó lo malo para transformarlo en bueno. Tiene un corazón que puede ir ahorita ella donde ella quiera, en cualquier parte del mundo, y le pueden decir hasta de qué se va a morir ella. Bueno. No se va a poner a llorar, ni se va a bajar del púlpito que dice su casa. ¿No? Ella va a poner disciplina, va a poner ahí orden, va a poner palabra de Dios. ¿Explico? Dios ya preparó ese corazón. Bueno, ahora nos está preparando a nosotros esa medida, o a la medida del llamado que tenemos. Y como ministerio que Dios quería que hablarnos de por qué se llama este ministerio así, por qué tenemos un llamado así. ¿Cuál es la urgencia de Dios, hermanos? ¿Cuál es? Que su pueblo está terriblemente siendo azotado por todas. No sé si escuchas que cristianos se mueren por aquí, cristianos se mueren por allá, cristianos están graves por acá, cristianos están enfermos por allá, cristianos los secuestraron, cristianos le robaron la casa, cristianos, que los cristianos van y dicen, no, tú ni ores, se ríen de ellos ya. Ya no son una autoridad los cristianos para orar, ya no son una bendición para que los llamen y ellos vayan, ya no los creen, porque son los representantes de Dios en muchas partes. Entonces, el pueblo está así y Dios quiere ya manifestar este ministerio para ayudar a los que Dios va a enviar ayuda a través de este ministerio. Y Dios quiere que todos participemos, no nada más hay un llamado. El llamado de Lupita ya lo va a ejercer, mi llamado, el llamado de la hermana Nancy ya lo va a ejercer. Ellos van a hacer su llamado. Pero este es un ministerio grande, grande. O sea, el llamado y la acción de Dios con este ministerio es grande. No se limita a una persona, ni se limita a 3 personas, ni se limita a 5 personas, se limitan cientos y cientos de generales, de ejércitos, porque la batalla va a ser grande y es la final antes de la batalla. Y Dios quiere hacerlo ya. No sé si tú y yo estamos preparados. Es algo de lo que tienes que meditar. Amén. Porque vamos a poner otro. Te quiero leer nada más 2 versículos de Jezreel. Dice
Jueces 6:32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar, porque todos los madianitas y amalecitas y del oriente se juntaron pasando y acamparon en el valle de Jezreel para pelear contra Gedeón. Antes de que hubiera reyes allá en los jueces, Gedeón fue un hombre que levantó Dios, y que es testimonio de este ministerio, lo veremos en su estudio, para derrotar en el valle de Jezreel a los enemigos de Dios. ¿Cómo lo hizo? Nada más con 300 hombres. 300 hombres. Había 10,000 y dijo, no, los que tomen agua como yo les diga, dice Jehová, eso los separas. Con 300 derrotó miles y miles y miles, porque ¿quién te hizo la guerra? Dios. ¿Los cuántos dices que somos nosotros? Poquitos. Con esos tiene Dios. Amén. Con esos tiene Dios. Por eso fue sacando los miles de aquí. Bueno, los cientos. Éramos cientos, pero no somos poquitos. Con esos, así lo hizo con Gedeón. Y si 1 Samuel 25, también tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, hermano de la gracia. Ahinoam es la esposa de David que él toma, aparte de Abigail, la esposa de Nabal. O sea, tomó una jezreelita, que David es figura del rey, que es Jesucristo, toma como mujer a una jezreelita para poder obviamente hacer su obra, su reinado. La ayuda idónea. Ministerios Jezreel, dice el hermano de la gracia, somos ayuda idónea para Cristo, para la obra que él tiene planeada a favor de su pueblo. ¿Quiere ser parte? Y así los filisteos contra David, y Jezabel y Acab fueron destruidos en Jezreel, y el profeta Elías destruyó a todos los falsos profetas de Baal en Jezreel, y Armagedón, todas las naciones que se levantan contra Israel son destruidas en Jezreel. Entonces Dios va a usar ministerios Jezreel para alinear a su pueblo y para destruir al enemigo dentro de su pueblo. Ese llamado tenemos. Cierra tus ojos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tomar las disciplinas que Él nos está exigiendo de oración, de ayuno, de lectura, de consagración, de asistencia, para crecer como soldados que necesitamos hacerlo. Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, mi Dios, le damos gracias por la palabra que nos ha traído esta tarde, y le pedimos, mi Dios, que escudriñe nuestras mentes, nuestros corazones, y que nos ayude, Señor, a poner por obra las palabras que usted nos ha enviado el día de hoy. Que tenemos que levantarnos, esforzar nuestras manos, como lo dice Zacarías capítulo 8 versículo 3. Que nuestras manos se esfuercen para tomar toda la bendición que usted está derramando en este tiempo de ministerios, el vino, el trigo, el aceite, todo el oro y toda la plata la abracemos, que podamos nosotros estar al nivel espiritual el cual usted demanda en este tiempo a nosotros, para poder cumplir el llamado a tiempo y nuestro ministerio con excelencia. Que estemos preparados, porque el peso de su gloria va a ser tan grande que necesitamos tener esa fortaleza y crecimiento espiritual y madurez para poder llevar acá a nuestra espalda esa gloria, mi Dios bendito, y repartir de su gracia y de su verdad en todo lugar, y ayudar a su pueblo a escapar, Padre, escapar de la esclavitud, del engaño y de la autoconformidad cristiana contemporánea. Padre, le pedimos nos ayude a buscar su rostro con diligencia, que seamos sabios y entendidos, porque estos días son muy malos. No importa qué suceda a nuestro alrededor, que escuchemos o veamos, que sometamos nuestra vida disciplinada a la oración y a la lectura y al ayuno, porque es la manera que estaremos realmente listos, preparados para el momento de la explosión del día de Jezreel. Padre, necesitamos de su ayuda, por eso hoy clamamos delante de su altar, en su presencia. Escudriñe nuestros corazones, nuestras mentes, y vea si hay engaño en nosotros, para que sea limpiándolo, quitándonos todo el estorbo que hay en nuestro espíritu de su verdad. Porque ya no queremos seguir atrasando el tiempo de nuestro llamado, el tiempo de su gloria en nuestra vida, y que podamos ser equipo con el ministerio, equipo con los ministerios, equipo con los líderes de esta iglesia. Le pedimos, Padre, que nos muestre en visiones, en sueños, en profecía, en revelación, nuestra realidad espiritual. Le
Le pedimos que por su grande misericordia, amor y propósito y para gloria de Jesucristo nos hable aún estando en la cama, estando dormidos, al despertar, al ir, al venir, nos hable a nuestro espíritu para que nos muestre lo que estamos haciendo mal, nos muestre lo que estamos también dejando de hacer, que salgamos de las comodidades, Padre, que salgamos de todo conformismo, que salgamos de toda indiferencia para que pongamos por obra su palabra, que nos llenemos del poder de su Espíritu, donde ahí hay gloria y poder para hacer todas las cosas, aún que no tengamos ninguna fuerza. Dice Isaías en el capítulo 42, mi Dios, que saldremos como las águilas, correremos como los jóvenes, nuevas fuerzas usted dará a los cansados. No tenemos excusa para decir que el tiempo ha sido largo, no tenemos excusa para decir que el tiempo ha sido tan fuerte que estamos cansados, porque usted es la fuerza, la vitalidad, la fortaleza. No es excusa para un cristiano decir eso. Por eso le pido que quite de nosotros todos esos pensamientos que se levantan como baluartes en contra de la verdad de Cristo, porque por falta de conocimiento, por falta de versos bíblicos en el corazón, nosotros nos conformamos con nuestro diario vivir, porque no tenemos los argumentos espirituales de su palabra presentes día y noche para pelear la batalla y derribar todo argumento antiguo que de Satanás o que de nuestra carne se levanta en contra de su palabra bendita, de la cual usted nos hace fortaleza y nos hace fuertes para derribar todo pensamiento y sujetarnos a su voluntad y obedecerla. Ayúdenos, Padre, a escudriñar la palabra. No importa cuánta sabiduría nos ha regalado con sus enseñanzas, con sus maestros en esta congregación. Que no nos conformemos, aunque hayamos recibido una enseñanza tan finita y tan buena en temas específicos y especiales. Tenemos todos los días que limpiar nuestra alma en su palabra. Y nuestro conocimiento y nuestra conciencia debe llenarse de su voluntad con su palabra. Todos los días de nuestra vida es una regla que usted ha impuesto y que usted ha regalado para bendición nuestra. Le pedimos que nos ayude a no conformarnos porque nos usa para predicar, a no conformarnos porque nos usa para cantar alabanzas y poner discos o cantar con instrumentos, que no nos conformemos porque oramos muy bonito media hora en el culto, que no nos conformemos porque imponemos manos y suceden milagros, si sabemos que no estamos cumpliendo toda la disciplina que usted nos está demandando hoy en día. Que no nos conformemos, Padre, porque usted es fiel y como quiera se mueve, que no seamos así de simples y nos engañemos, que nos ayude a crecer, a obedecer y a llegar a ese nivel que nosotros necesitamos y que usted requiere para que este ministerio esté completo y que el día de que sea cortado en breve, Dios, y empecemos el ministerio como usted quiere. Le damos gracias, Padre, por lo que está haciendo todo este tiempo en la iglesia.